Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy vengo con la presentación de una nueva marca de juegos de mesa que llega al mercado español. Esta marca se llama FlexiQ. Es una marca que viene del mercado belga. Se centra principalmente en el desarrollo de competencias básicas, en el trabajo del pensamiento flexible y trabaja distintas competencias en todos sus juegos, de manera que no solamente pretende que juguemos con el juego, con las reglas que nos propone, sino que a medida que vayamos conociendo el juego, nos dicen todos sus reglamentos o deja ver como que las reglas son flexibles, que pueden ser los niños los que las adapten, los que las cambien, los que trabajen con ellas y los que sigan trabajando ese pensamiento flexible. Llegan al mercado español con 7 juegos y vamos a presentaros todos ellos. Voy a hablaros de cada uno de ellos, de cómo se juega. Os contaré también cuáles son mis favoritos o cuáles son los que más han triunfado hasta el momento y bueno, vais a poder conocerlos. Así que si queréis conocer esta nueva marca que se llama FlexiQ, pues quedaros. Bueno, y sin más vamos a empezar. Tengo que decir de todos ellos que son juegos de reglas sencillas y todo lo que he podido probar con niños hasta el momento, los niños entienden bien las reglas, las edades están bien adaptadas y en unos pocos segundos puedes estar jugando. Reglas concisas, cortas, sencillas y juegos rápidos, lo que hace que cuando juegas a uno te apetezca repetir normalmente la partida. En todos sus juegos se trabaja como características básicas, por no repetirlos en todos, la concentración, la posibilidad de ir estableciendo conexiones, los cambios de perspectiva, como una misma cosa mirada desde distintas perspectivas se puede cambiar, la posibilidad de la evaluación de las opciones que tenemos, la memoria y el resolver problemas. Luego, dependiendo del juego, pueden resaltar unas características más que otros. En estos primeros juegos que nos llevan por parte de FlexiQ, la verdad es que en casi todos se trabaja también además la velocidad de percepción y la velocidad de reacción. Quitando en uno, creo que pues eso, todos trabajan la velocidad de percepción también y la velocidad de reacción. Entonces, como vemos, son juegos que tienen un trasfondo que a la vez que juegan educativo bastante alto en cuanto a habilidades básicas. Y ahora sí, os voy a empezar por este, se llama Takamachi. Como veis, es un juego en lata con un formato que me parece una auténtica maravilla, súper portable, de 2 a 4 jugadores a partir de 5 años y con partidas de 5 minutos de duración. Todos los juegos que son de velocidad de reacción y velocidad de percepción, si la diferencia de edad es muy grande, sobre todo si hablas de 5 y 9 años, por ejemplo, al principio pueden costar un poco de trabajo, porque lo normal es que el niño que tiene 9 años tenga la velocidad de percepción más desarrollada. En este tipo de juegos, por experiencia, ellos mismos por sí solos, aunque no tienen solitario, pueden practicar. Yo lo he visto con mis hijos, desarrollando así la velocidad de percepción y de reacción más rápido cuando ven que no llegan a la velocidad de sus hermanos. Ahí luego tiene que evaluar cada persona
cómo lo llevan sus hijos, y puedes empezar a trabajar de si el niño es más pequeño, en lugar de con la velocidad puedes establecer turnos. De ahí ese pensamiento flexible. Son juegos que te permiten que los adaptes de esa manera. Creo que son, bueno, pues pueden ser una puerta de entrada para luego pasar a la velocidad de reacción. En Takamachi tenemos unos dados, tenemos un reloj de arena y repartiremos esos dados dependiendo del número de jugadores. Entre más jugadores, cada jugador tendrá menos dados. El objetivo es deshacernos de todos los dados. Todos los jugadores a la vez vamos a agitar los dados y los lanzaremos a la mesa. Tendremos que decir el color o la figura que se repite más veces. Cuando un jugador cree que ha percibido ese color o esa figura que se repite más veces, le va a dar la vuelta al reloj de arena. Y a partir de ese momento, todos los demás jugadores tienen la posibilidad de rebatírselo. Que, ojo, como trabajas en la velocidad, a veces te equivocas y la perfección no es la realidad. Y si luego además coincide que hay dos símbolos con el mismo color, podremos decir Takamachi, siendo los ganadores de la ronda. Que puedes ir a decir, hay el que más rojos, y luego que haya dos símbolos iguales y te ganen la ronda. Entonces, el objetivo, el ganador de ronda, va a poder ir deshaciéndose de dados. Bueno, pues imaginar que empieza con 5, pues si ha ganado la ronda se queda con 4. Cuando vaya a coger, solo cogerá 4. El jugador que primero se deshaga de todos los dados se va a quedar con el juego. Me gusta mucho, nos está funcionando muy bien. Y me gusta el tema de la portabilidad, del tamaño de la caja, que es muy pequeñita, lo cual hace que sea muy transportable y se pueda llevar a cualquier lado. No es que lo puedas tirar en cualquier lado, pero por ejemplo cara a toalla, a jugar una toalla, en cosas de ese tipo, sí. En una mesa muy pequeña no, a no ser que te lleves un tiradados o algo, porque igual los dados te salen esparcidos, porque tiras todos a la vez. Pero vamos, creo que es una opción súper interesante en caja de lata, que me gusta bastante. Locura de juego este Switch It. En este juego tenemos tarjetas, también es un juego de rapidez de percepción. Las tarjetas tienen por el dorso, pueden tener una ventana de día o una ventana de noche, y por el otro lado van a tener objetos. Cuando hacemos una pila con todas las cartas y damos la vuelta a la primera, tenemos que fijarnos en cómo está la ventana, por ejemplo, si está la ventana en de día, y luego tendremos que fijarnos en la carta que tiene los objetos. Cuando es de día, tenemos que decir cuál es el color que más se repite. Azul, vale, yo me quedo la carta si he acertado. Giramos la siguiente carta y tenemos que volvernos a fijar. ¿Qué es de día? Tenemos que volver a decir el color que más se repite. Pero si es de noche, si la ventana está en el modo noche, lo que tenemos que decir es el objeto que más se repite. O sea, no es solamente decir el objeto que más se repite, sino que tenemos que decir o el color que más se repite, sino que tenemos que decir también el objeto. Tienes que hacer ese cambio de pensamiento según está la ventana, que es una locura, y es muy muy divertido. Volvemos a lo mismo, si jugamos con niños pequeños podemos, o que de primeras les cuesta mucho, podemos jugar a decir siempre cuál es el color que más se repite, o a decir cuál es siempre el objeto que más se repite. Una vez que tienen interiorizados esas dos partes, podríamos cambiar y ya entonces introducir modo día, color, modo noche, pues el objeto, o podemos separar las cartas por día y noche, trabajar con las de día de una manera, trabajar con las de noche de la otra manera, y así ellos lo van a memorizar. Tiene muchas opciones, pero el juego es una maravilla. La caja es un poquito más grande, pero es un juego que se podría portar sin ningún tipo de problema. Metiéndolo en una cajita, en un sobrecito, en una deck box. O sea, me parece una auténtica maravilla, y ya os digo que funciona muy bien y me parece muy divertido, porque aunque lo sabes,
das la vuelta y dices el color a veces. Te tienes que concentrar y trabajar también mucho esa concentración en lo que es modo día, color, modo noche, objeto, porque si no se te baila sin darte cuenta. Siguiente, tercer juego que nos trae FlexiCube es Pattern Party. Es un juego de 2 a 4 jugadores a partir de 5 años y con partidas de 20 minutos. Estaría posiblemente entre mis favoritos de todos los que hemos jugado. El estilo de juego es que me gusta mucho. Tenemos alguno más que sigue ese toque y me gusta mucho. En este juego nos vamos a encontrar dos tipos de cartas. Nos encontramos unas cartas que hacen como un hexágono, en las que nos va a dar figuras, y luego nos encontramos unas cartas cuadradas. En esas cartas cuadradas nos vamos a encontrar cuadrados, estrellas, aros y círculos, que van a ser de 3 colores o de 4 colores diferentes. Van a ser verdes, van a ser rojos, morados, azules, incluso grises me parece que hay también. Entonces giramos la primera carta de forma y cada jugador va a tener un conjunto de cartas. Las cartas no es que haya un conjunto establecido para cada jugador. Esas cartas se barajan y a cada jugador le vamos a dar cartas. No sé si eran 15 o 16, cada jugador tiene un número de cartas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues con esas cartas que le han tocado, tiene que reproducir la figura que está viendo. Pero no todo es tan sencillo, porque la carta que pone al lado, si él ha puesto un cuadrado rojo, por ejemplo, la que le pega al lado para reproducir tiene que tener o un cuadrado o una figura de color rojo, tiene que coincidir en una de las dos cosas. Pero cuando pone por debajo también le pasa lo mismo. Si tiene un círculo amarillo, pues tiene que poner o una figura con un círculo o una figura de color amarillo. Cuando tú colocas la superior y colocas la que está debajo de esta, cuando tú vas a colocar la que queda entre las dos, tienes que hacer coincidir dos objetos, el de arriba y el de abajo. Es fácil, porque el juego es fácil, pero vas a tener a veces que desarmar la figura porque no vas por el buen camino, no te cuadra al final la última y te has quedado sin cartas o cosas así. Entonces tienes que replantearte la estrategia, volver a empezar. Es muy divertido. Una vez que está conseguido, bueno, pues el jugador que termina primero sería el jugador que gana esa ronda. ¿Qué pasa? Que luego no sigues trabajando con tus cartas, esas cartas se barajan y cambiamos las cartas de mano. Tú recibes las del otro jugador y el otro jugador recibe las tuyas. Claro, para que no, como si digamos, yo ya tengo media figura, ahora ya lo tengo, porque como ya las conozco, no, las cartas van rotando, lo cual eso está muy bien. Ya os digo que es muy divertido. Tenemos algún juego de ese estilo, es un poquito más complicado. Las cartas son... bueno, se cuadran fácilmente, no son imposibles. Tener en cuenta que la edad es de 5 años y está muy bien adaptado, o sea, la mediana tiene 6 años y sin problemas, o sea, lo juega perfectamente y compite en bastante igualdad. Hay que darles un par de rondas de primeras para que conozcan el juego, para explicarles cómo se juega, pero a medida que van jugando se van soltando. Creo que es una joya y una maravilla. Igual que los otros, este es un juego que, por ejemplo, para jugar en mesa, si no es muy pequeña, se puede llevar sin problema. Y bueno, pues esto puedes transportarlo de otra forma que sea sin la caja y te permite moverlo. Ya os digo que creo que está muy divertido, creo que el juego funciona muy bien y a mí es un estilo que me resulta muy divertido. Siguiente, y sería el cuarto que presentamos, sería este Monster Match. Este juego va de 2 a 8 jugadores, yo creo que es el juego con el Sweet Eat, el de este otro que era el del día y la noche. Creo que es los juegos que tienen más rango de jugadores. El juego está muy bien porque jugamos todos también a la vez, con lo cual...
aunque tú no sacas carta en todos los turnos, todos tienen que estar concentrados. La edad de juego son 6 años y las partidas de unos 15-20 minutos. Mirar la figura del monstruo, qué chulada, que es la figura que va a ir en el centro de la mesa y que vamos a tener que aplastar. Vamos a hacer la figura esa, la vamos a poner en el medio de la mesa y vamos a sacar 3 cartas de monstruo. Estas cartas de monstruo van a tener distintos colores, los monstruos, incluso hay monstruos multicolor, como si dijéramos que son como comodín, y luego van a tener también distintos fondos. Entonces tenemos fondos, tenemos colores del monstruo y tenemos distintos tipos de monstruo. Empezamos con 3 haciendo un triángulo y repartimos el resto de las cartas en igualdad para todos los jugadores. Objetivo, quedarnos sin cartas, ser los primeros en conseguir descartar todas nuestras cartas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues cuando sea nuestro turno, nosotros cogemos una carta, la damos la vuelta y la vamos a colocar encima de un monstruo. Si alguno de los 3 mazos que hay de monstruos no tiene monstruo, tenemos que colocarla ahí obligatoriamente. Y no se permite poner el monstruo en donde lo ha colocado el anterior jugador. Entonces, bueno, esas son las 2 reglas básicas que tenemos en cuanto a colocar el monstruo. A partir de ahí, cuando colocamos ese monstruo nuestro, si los 3 monstruos del mazo son del mismo color, podemos coger uno de los mazos y encalomárselo a uno de los otros jugadores. El siguiente jugador tendría que empezar poniendo carta donde hemos quedado sin mazo. Si los 3 monstruos tienen el mismo color de fondo, nos va a pasar lo mismo. Vamos a poder elegir uno de los 3 mazos y se lo encalomamos a otro jugador. Y si los 3 monstruos son iguales, pero de distinto color, es decir, la misma forma del monstruo, pero de distinto color, eso ya es la bomba. Porque vamos a poder coger 1, 2 o 3 mazos y dárselas al resto de los jugadores. O sea que vamos a repartir las cartas, los mazos enteros, entre el resto de los jugadores. Si estamos jugando una partida 4, tú no te vas a llevar, pero los otros 3, cada uno se va a llevar un mazo. Entonces es muy bueno. ¿Qué pasa? Que cuando salen los monstruos multicolor, si hay uno, pues nos va a ayudar a hacer esas combinaciones porque pues es como un poco el comodín. Pero si sale el segundo, habría que retirar y retiraríamos todas esas cartas que irían al descarte. Es una manera de que cada vez vayan quedando también unas poquitas menos de cartas. Es muy divertido. Y ya os digo, cuando están todos los monstruos, por ejemplo, pues eso, del mismo color, hay que ir rápido y hay que dar con la mano, aplastar el monstruo que hay. Entonces, bueno, pues es muy gracioso, el monstruo les llama mucho la atención y bueno, queda visualmente pues muy bonito. Locura, este juego es exigente. De hecho, bueno, es de 2 a 6 jugadores y es de 7 años. Partidas unos 15 minutos. Sigue más o menos el mismo patrón que el de los monstruos, que da 6 años, pero un poquito más complicado, como si dijéramos. En este caso vamos a tener un diamante, que será lo que cogeremos, ya que bueno, pues lo que se está efectuando es un robo. Entonces, ¿cómo vamos a jugar? Habrá una carta que colocaremos que es de encendido o apagado. Y luego, bueno, pues vamos a tener también algunas cartas especiales que cuando se produzcan los robos, pues nos las vamos a llevar a modo de puntos. Nosotros lo que vamos a tener que indicar es cuándo se producen los robos. Hay 2 niveles de dificultad, un nivel fácil y un nivel, como si dijéramos, experto. En el nivel fácil, aquí vamos a ir sacando cartas también. En el nivel fácil, cuando hay 3 cartas, vamos a ir sacando cartas haciendo un círculo. Entonces, cuando hay 3 cartas, tenemos figuras de ladrón, de huellas y de las gemas preciosas, que son las 3 cartas o la secuencia de cartas que necesitamos para indicar que hay un robo. Cuando las 3 cartas tienen la misma cantidad, en el modo fácil da igual el color, es decir, tengo una carta de un ladrón, de una huella y de un brillante, o de 2 ladrones, de 2 huellas y de 2 brillantes. Cuando esa secuencia está en la mesa, no necesita que esté junta, sino cuando esa secuencia está en la mesa, hay un robo.
Cuando las tres cartas son de cantidades diferentes, es decir, por ejemplo, hay una de un ladrón, otra de 2 huellas y otra de 3 diamantes. O una de 3 ladrones, 2 huellas y un diamante. Cuando hay tres cartas que tienen cantidades totalmente diferentes, también se produce el robo. Lo mismo, tendremos que ser los más rápidos en coger esa gema. Eso es en el modo fácil, en el que solo evaluamos cantidades, no tenemos en cuenta el color. Y luego habría un modo complicado, que vamos a luz apagada, que se llama. Por un lado ponemos la carta de on, que sería luz encendida, y si estamos jugando en el modo difícil la ponemos en off, que cuando las tres cartas tienen el mismo número y el mismo color, se produce robo. Cuando las tres cartas tienen el mismo número y distinto color, pero tienen que tener las tres distinto color, o sea, una azul, una naranja y una verde. No vale un azul y 2 naranjas, tienen que tener las tres cartas el mismo número, es decir, tengo una de un ladrón, una de una huella y una de un diamante. Tres cartas el mismo número, pero todas con colores totalmente distintos. La del ladrón azul, la de las huellas naranjas y la del diamante verde. Vale, pues cuando eso se produce también hay robo. Cuando las tres cartas tienen distinto número y mismo color, es decir, tengo 1, 2 y 3 en la configuración que sea, pero las tres de color azul. Tengo un 1, 2 y 3 y las tres de color azul. Uno puede ser el ladrón, la huella o el diamante, da igual. O cuando hay tres cartas que tienen distinto número y distinto color. Y tú dices, bueno, pues tampoco es tan difícil. Bueno, eso que no es difícil, empiezas, vale, ahora y tienes tres del mismo número, pero claro, esta no, esta tiene dos del mismo color, porque no sé. O sea, concentración a tope, o sea, hay que pensar, o sea, hay que dar vueltas a la cabeza y hay que pensar, no es... saco el juego y juego, sí, en cuanto a reglas sí, pero es exigente, o sea, es divertido. Si os gusta que os aprieten y dar vueltas, es exigente, porque claro, si te equivocas, me parece que era que había que devolver 2 cartas de las que has conseguido, porque cuando haces robo te vas llevando esas cartas. Está chulo y ya os digo que es exigente. Y en esta línea, el último sería Make a Movie. Este les ha gustado muchísimo a los 4. Me parece súper gracioso y para jugar con los más pequeños lo podéis adaptar también de distintas maneras. Tenemos unas cartas hexagonales bastante grandes que están rellenas de frutas. Y luego tenemos 4 dados, tenemos 2 dados de frutas, un dado con números y otro dado con animales. En este juego también vamos a tener 2 niveles. No sé si os lo he dicho, va de 2 a 5 jugadores, con 5 años y unos 20 minutos. Y tenemos también 2 niveles, tenemos un nivel fácil que se juega con 3 dados y un nivel más difícil en el que usaríamos los 4 dados. El nivel más sencillo, cogemos un dado de animal, un dado de fruta y un dado de número. Lanzamos los 3 dados y nos va a salir un número, una fruta y un animal. Suponemos 4, plátano, vaca. Entonces, en esas tarjetas que son grandes, tenemos que encontrar, si ha salido un 4, qué fruta es la que se repite 4 veces. Si es el plátano, que era la fruta que nos había salido en el dado, tendré que hacer el sonido de la vaca, diré mu. Pero si la fruta que se repite 4 veces no es el plátano, que es la que ha salido en el dado, es la fresa, tengo que decir fresa. O sea, creo que se entiende fácil. Lanzar los dados. Sale 6, fresa, perro. Hay que buscar la fruta que se repite 6 veces. ¿Qué es la fresa? Que es la que salió en el dado. Te voy a hacer wow, porque equivale a un perro. Pero, ¿qué es el plátano? No, lo que tengo que decir es plátano, porque no ha salido en los dados. Y cuando jugamos en el modo difícil, son 2 frutas las que lanzamos. Entonces, sale 6, fresa, plátano, vaca. Vale, pues cuando yo lanzo los dados, si el 6 equivale a la fresa o al plátano, tengo que decir mu. Si equivale a cualquiera de las otras frutas que hay, a la ciruela, a la piña, tengo que decir el nombre de la fruta. Pero si al lanzar las frutas me sale 2 veces la misma fruta,
por ejemplo, 2 ciruelas, obvio el número y obvio el animal. Lo que tengo que decir es el número de veces que se repite esa fruta. O sea, es muy sencillo. De hecho, es un juego de 5 años que trabajamos el conteo, además de la velocidad, las cantidades, pero es súper divertido porque luego, claro, tienes que decir plátano, mu o fruta. Tienes que hacer el sonido del animal, lo cual es muy divertido. Ya os digo, además los dados son súper bonitos, los colores que utiliza el juego están muy bien y llaman mucho la atención. Y el último juego que nos presentan por el momento, aunque espero que lleguen muchas más cosas, es Orbito. Este Orbito es un juego para 2 jugadores a partir de 7 años y con partidas de unos 10 minutos. Viene a equivaler a lo que sería un 4 en raya. Tengo aquí para que lo podáis ver. El juego es muy sencillo. Vamos a tener unas piedras de color blanco, de color negro. Cada jugador va a coger la suya. En el primer turno no tenemos nada más que hacer que colocar una piedra donde queramos. El siguiente jugador, cuando es su turno, antes de colocar una piedra, imaginar que esto está así, va a ser el turno del jugador negro. ¿Y qué va a hacer? Puede mover una ficha, bien en vertical o en horizontal, puede mover una ficha del contrario y después va a colocar una ficha suya. Pero antes de terminar el turno vamos a tener que apretar este botón que nos va a crear un movimiento y va a ir haciendo que las piezas vayan girando por el tablero. No puedo girarlo mucho más porque se cae, pero vamos, lo veis rápidamente. Simplemente aprietas y van girando las piezas. Súper visual y súper divertido. El funcionamiento ya os digo que es como un 4 en raya, pero ese movimiento que le añade y esos giros que le añade y el hecho de que tú antes de colocar puedas coger una ficha del contrario y moverla, pues es muy divertido. Y bueno, pues una vez que tuviéramos el 4 en raya, el jugador que hiciera ese 4 en raya sería el ganador. Ya os digo que es divertido y es adictivo de jugar esta cosa de que pulsando se vayan moviendo las fichas. Y estas son todas las novedades que nos llegan de esta nueva marca que llega al mercado español. Creo que son bastante interesantes. Tenemos muchos títulos de distintos estilos, de distintos tipos. Están pensados para diferentes edades. Yo creo que tiene una buena variedad de edades. Tenemos títulos desde pues para los más peques, cositas a partir de unos 5 años, y llegamos pues bueno con cosas más exigentes como puede ser Hands Up, este juego en el que nos vamos a convertir en ladrones, o este Orbito, pero todos desde un pensamiento, con una forma de pensar muy adaptada a los niños, a que se puedan trabajar con ellos, a que puedas ir adaptando el juego. Tienen muchísimas opciones. Y ya os digo que en nuestro caso las pruebas que hemos estado haciendo, los hemos probado, nos han funcionado muy bien y creo que los vamos a disfrutar un montón. Espero que os haya gustado el vídeo. Cuando lo he ido enseñando los juegos por redes y por otros sitios, me habéis pedido mucho que os hiciera un poquito más de vídeo, que os explicara un poco todos, y he querido hacer un vídeo presentación de esta nueva marca que yo creo que va a dar mucho que hablar. Si os gusta el vídeo, si os gustan nuestros vídeos, ya sabéis, no olvidéis suscribiros por ahí abajo al canal, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os digo siempre. Que un saludo a todo el mundo y aquí Escondida detrás de los juegos, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!